Entonces nos habíamos quedado con esto de los tipos de dispersión, que teníamos elástica, inelástica, coherente, incoherente, directa y retrodispersión. Entonces, esto aquí se muestra una simulación Monte Carlo de lo que sería la dispersión en muestras delgadas en una muestra de cobre y en una muestra de oro, suponiendo que todo esto es cobre y todo esto es oro. Pues por acá tenemos el haz incidente en el caso del cobre y el haz incidente en el caso del oro, donde vemos cómo en en el cobre, bueno, como en el oro se dispersa más los electrones. Cada una de estas líneas representa una trayectoria de un electrón que viene en el ASBA. Aquí se simularon supuestamente trayectorias seguidas por 100 electrones acelerados a 100 kilovolts, electron volts, 100 kilo electron volts, cuando pasan a través de láminas delgadas de cobre y de oro. Observe el aumento en el ángulo de dispersión con el número atómico y la pequeña cantidad de electrones que se dispersan a través de ángulos mayores a 90 grados. ¿Qué es el ángulo de dispersión? Pues vemos aquí, si nos vamos aquí a la superficie inferior, por donde saldrían los electrones, como en el caso del cobre están más, ese diámetro sería menor que para el caso del oro. Eso quiere decir que dispersan más los átomos de oro, ¿va? Y por otro lado, las trayectorias que salen de este cono principal, pues aquí hay algunas aquí hay más de retrodispersados, por decirlo así, ángulos mayores de 90 grados. Entonces, eso sería un ejemplo simulado con este tipo de simulación de lo que es la dispersión, cómo nos podemos imaginar que sucede o se lleva a cabo la dispersión de los electrones de las dentro de la muestra. Pues al salir de aquí, pues estos electrones dispersados, con eso van a traer la información pues de lo que hay aquí dentro de la muestra, de cómo está esa muestra, y con eso vamos a tener la imagen. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es los tipos de cañones. Entonces les decía, empezamos desde la parte de arriba del microscopio. Hay tres tipos de cañones en general. Está el termoiónico, que es un filamento de tuxteno, un alambrito. Está el hexabruro de lantano, el OLAP 6, y están los de emisión de campo, eh, que esto viene del inglés field emission gun, que también son filamentos de tuxteno, nada más que son pues de tamaños nanométricos, ¿no? Si nos fijamos aquí, la punta es del orden de los 200 a 100 nanómetros en la parte más delgada. Estos tres, así como están ahorita, pues funcionan, o sea, bueno, son de los que se les llama eh, de emisión de Schottky, es decir, se calientan, y en los de emisión de campo hay un cuarto tipo de cañón de electrones que son los de cátodo frío, donde mm, pues no se calientan, ¿verdad? No están a temperatura ambiente. Bueno, miren, en los termoiónicos, que son los, mm, pues los primeros que se hicieron, se me hace a mí, este, son los más económicos, eh, y son los que más se usan en los microscopios de barrido, ¿sí? Eh, bueno, están conformados por estas tres piezas en general, ¿sí? Eh, donde el filamento, pues está aquí en la parte del cañón, ¿va? Y luego lleva esta capucha metálica que normalmente se enrosca aquí y que se conoce como el wellnet, ¿sí? Por aquí, aquí hay un agujerito, ¿eh? Por donde se emiten ah,
los electrones, y está lo que es el plato anódico o el ánodo, que esto nos va a ayudar a acelerar el haz de electrones. Bueno, este, dependientemente, el welded nada más lo utilizan los de eh, estos termoiónicos, ¿sí? Bueno, estos de tipo Schottky, y los de emisión de campo es otro proceso de emisión. Vamos a ver. Miren, de este lado tenemos lo que es cómo se hace la emisión en los tipo Schottky, que aquí en el ejemplo pues está un cristal de hexauro de lantano, pero pues pudiera ser también un alambrito de filamento de tuxteno para el termoiónico convencional. Entonces aquí tenemos lo que es bueno, es una sección transversal, ¿no? Lo que es el weldnet. Entonces el filamento eh, pues se le hace pasar corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, este filamento se calienta entre 2000 y 3000 grados centígrados, es decir, se pone al rojo vivo, y el vacío y las condiciones ahí del cañón, pues hace que emita electrones, que los electrones salgan de la superficie del, del filamento, y esos electrones andan aquí eh, flotando como una nube de electrones alrededor de la superficie del filamento. Luego, el, con ayuda del Weldnet, que está cargado con un voltaje negativo, un voltaje pequeño negativo, vamos a hacer bueno, con ese voltaje negativo vamos a hacer que los electrones de la nube que están, de electrones emitidos, se compriman y eh, formen pues este tipo de haz, ¿ok? Y con ese Wellnet vamos a obtener lo que es el primer crossover de nuestro haz de electrones. Ese crossover pues es nada más pues una manchita, una lucecita de los electrones donde se juntaron en un punto entre el Wellnet y el plato anódico. Eh, Ese crossover nos va a dar el diámetro inicial de nuestro haz de electrones. Luego tenemos el plato anódico o el ánodo, que este ánodo pues está cargado este, eh, positivamente, acá lo vemos positivamente, y va a servir para acelerar ese haz de electrones. Entonces, aquí es donde controlamos nosotros eh, con el voltaje o el bias aplicado, el voltaje aplicado al ánodo, es con lo que vamos a controlar nosotros eh, l- la aceleración del cañón de electrones, que, bueno, pues ya sabemos que eso nos va a repercutir en otras cosas, ¿no? Ok. Mm, Aquí también podemos variar la corriente del Wellnet, ¿sí? Hay una función ahí en el microscopio, bueno, pues en los que tienen este tipo de operación para sacar un poquito de más o de menos electrones, ¿no? Ayudarle al filamento a que salgan más electrones o menos electrones. Bueno, ahora vamos con lo que es los cañones de emisión de campo. Mm, En este caso pueden ser, les digo, de tipo Schottky o de cátodo frío. En los tipo Schottky, pues también se calientan, ¿verdad? Están al rojo vivo. Y en los de cátodo frío, el filamento está a temperatura ambiente. Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo la emisión? Este, pues aquí tenemos uno
dos o varios platos anódicos, ¿sí? Aquí también se le pone un voltaje, pero no le vamos a meter tanto voltaje pues para evitar que se caliente en los de cátodo frío, ¿ok? Y la emisión se va a dar porque la punta es muy delgada, del orden de los 100 nanómetros de diámetro. Entonces, ah, en esas condiciones y aplicando un voltaje relativamente pequeño, ¿sí? Un voltaje relativamente pequeño en el primer ánodo, ¿no? Vamos a crear un campo eléctrico que va a jalar, ¿sí? Por decirlo así, el- los electrones de la punta de, del filamento, ¿sí? Entonces, el, esta técnica, bueno, o este tipo de cañón se llama de emisión de campo porque emite a partir de un campo eléctrico que va a ser producido por el primer ánodo. El segundo ánodo, o tercero o cuarto, los que haya después, se va a encargar, como aquí en este ánodo, de acelerar ese haz de electrones. ¿Ok? Entonces, eso es importante recordar que aquí se genera un eh, eh, campo eléctrico con el cual vamos a extraer los electrones del filamento siempre y cuando esté delgadito. ¿Sí? Este primer ánodo nos va a decir también qué tan gastado está nuestro filamento. Es lo que leemos en los microscopios como la corriente de emisión. ¿Cuánto le cuesta a- al ánodo extraer los electrones? Entre más alta sea esa corriente de emisión, este, quiere decir que ya está más fregado eh, la vida. Bueno, ya está más cerca, se le está terminando ya la vida de uso a ese filamento. O ya se está gastando. ¿Sí? Vamos ahora con esta tabla a hacer una comparación entre los diferentes tipos de cañones de electrones. Miren, acá tenemos la propiedad o lo que vamos a comparar, las unidades y el de filamento tuxteno, el de hexauro lantano, el Schottky de emisión de campo y el cátodo frío de emisión de campo. Entonces, vemos primero la función de trabajo, que esa función de trabajo nos dice cuál es la energía que necesitamos para retirar o extraer o sacar un electrón de la superficie hacia el vacío. Entonces, el tuxteno tiene 4,5, el hexauro 2,4, el Schottky 3,0 y el Colfex 4,5. ¿Por qué tiene 4,5? Bueno, pues porque también es de tuxteno, nada más que aquí es un alambre y aquí es un monocristal de tuxteno. El Schottky de emisión de campo es también de tuxteno, pero se recubre con óxido de circonio para minimizar o evitar el choque térmico cuando se calienta este cañón, bueno, el filamento. Bueno, esto de la constante de Richardson, no sé qué será. La temperatura de operación en Kelvin, en la que está 2700, que son más o menos como 2500, 400, 2500, sí, o 2450 por ahí, ¿no? 75 grados centígrados contra 1000, no sé, 450 grados centígrados, 1400 grados centígrados, y aquí sería pues 25 grados centígrados. Esto tiene ciertas ventajas y desventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cuando están calientes los filamentos,
es muy difícil que se les pegue contaminación, ¿no? Que se contaminen. Mientras que los de cátodo frío, como están a temperatura ambiente, pues normalmente se van contaminando y eso pues nos va haciendo que se pierda la, mm, pues, la corriente de emisión. Entonces se les tiene que dar un, eh, un flashazo, se llama un flash, ¿sí? Es decir, una calentadita que es rápida, ¿no? Dura unos cuantos segundos para desorber todos esos contaminantes que luego se empiezan a pegar por ahí en la superficie. Bueno, ahora vemos lo que es la densidad de corriente en unidades de amperes por metro cuadrado. Y aquí vemos que con los filamentos de tungsteno tenemos del orden de 5 amperes por metro cuadrado y luego con el cianuro de lantano sube 2 órdenes de magnitud. Con los Schottky en Field Emission sube a 10 a la 5 y con el Colfeg sube 10 a la 6. Entonces tenemos una mayor densidad de corriente con los Field Emission y con el Colfeg es con el máximo, con el que tenemos la máxima densidad de corriente. ¿A qué se refiere con esa densidad de corriente? Pues bueno, aquí está, ahí va con esto. El crossover, ¿no? El crossover es el tamaño o bueno, se refiere al tamaño del primer cruce que les decía hace un momento, donde eh, el diámetro inicial del tamaño de entonces aquí el crossover en nanómetros para los de tungsteno es mayor a 10 a la 5 nanómetros, así que sería como que son 10.000, o sea, al menos 10.000 nanómetros, que son 10 micras, ¿sí? 10 a la 4 baja a 10 a la 4 del orden de las micras, y luego ya baja a tamaños nanométricos para el Schottky de emisión de campo y más pequeño todavía para el Colfeg. Y luego vemos el brillo, que las unidades son amperes por metro cuadrado, radianes sólidos, radianes, que son 10 a la 10, va aumentando 5 a la 11, 5 a la 12 y 10 a la 13. Entonces, eh, vamos a tener mm, nuevamente con los Colfeg mayor brillo y un crossover más pequeño, lo cual pues se entiende como una mayor densidad de electrones. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más electrones concentrados en un punto más pequeñito. Esto, la dispersión de energía, energy spread, está en electron volts, se refiere a qué tanto cambia la fase de las de electrones, ¿no? Entonces también esa es una de las ventajas del Colfeg, ¿sí? Que pues varía 0.3 electron volts esa energía en el haz de electrones. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para la técnica del ILS, donde queremos tener una mayor resolución energética. Y esta es la estabilidad de la corriente de emisión. Esa también es un factor muy importante que se representa en por ciento por hora, por ciento de estabilidad por hora. Entonces el filamento de tungsteno es menor o sea, la variación de la estabilidad de corriente es menor a 1% por hora, o sea, varía muy poquito. Todos estos que están tipo Schottky, tienen muy poca variación. Ahora, el Colfeg, pues algo tenía que tener malo, ¿verdad? Es esa variación que es relativamente alta, 5% por hora, que es de lo que les comentaba ahorita, que se debe a la contaminación que se le va pegando a ese filamento. Luego tenemos las condiciones de vacío, el nivel de vacío que requerimos en pascales.
el filamento de tungsteno opera a 10 a la menos 2 y luego aumenta eh, 2 órdenes de magnitud, 10 a la menos 4 para el hexaboruro. El Schottky de emisión de campo aumenta a 10 a la menos 6. O sea, yo sé que van disminuyendo, pero es una mayor nivel de vacío, eso es a lo que me refiero. Y el Colfec pues requiere un ultra alto vacío que de preferencia sería 10 a la menos 9. Podemos operar, claro, a diferentes niveles, pero pues 10 a la menos 8 es ya operativo. El tiempo de vida en horas de los filamentos también va aumentando de izquierda a derecha 100 horas de uso para los filamentos de tungsteno, que eso equivale pues como a un mes. Entonces, cada mes, cada 3, 4 semanas se tiene que estar cambiando el filamento porque se funde, ¿verdad? Se evapora el tungsteno y se rompe ese filamento, hay que poner uno nuevo. El de hexabururo lantano dura por ahí de un año, año y medio, y se tiene que reemplazar nuevamente. Y los Schottky, bueno, los de emisión de campo duran más de 5.000 horas, este, siempre y cuando se mantenga las condiciones de vacío, de alto vacío y ultra alto vacío respectivamente. ¿Sí? El costo de estos, pues, también aumenta en este mismo sentido. Los de tungsteno, pues una cajita con 6 costará, no sé, vamos a decir un número, 5.000 pesos, 8.000 pesos. Eh, los de hexabururo de lantano, pues costarán ya algunos $500, $1.000, $2.000 a lo mejor. Y estos otros filamentos, los de emisión de campo, pues ya andan arriba de los $2.000 cada uno. ¿Sí? Que no es tanto dinero, pero pues digo, normalmente las instituciones tienen para pagar eso, pero pues no se trata tampoco de estarlo cambiando estos de emisión de campo, pues lo que buscamos es que duran el mayor tiempo posible para que el equipo permanezca sin cambio, este, pues sin ningún cambio, ¿no? O sea, eh, nosotros aquí con el microscopio de transmisión, eh, creo que se le han cambiado, el de alta resolución, se le han cambiado, este, creo que 2 veces se le ha cambiado en, ¿cuántos años tenemos ahorita? Desde el 2008 serían 18, serían 10 y 6, 16 años tiene el microscopio y se le cambió 2 veces el filamento. La primera vez porque pues, se gastó el primero y se puso eh, un cañón nuevo, pero venía defectuoso de fábrica y se tuvo que reemplazar eh, por otro cañón, que es el que está ahorita funcionando en la actualidad. Desde el 2000, ¿qué fue? 17 si mal no recuerdo, fue cuando se hizo 16 o 17 no me acuerdo. Entonces, es lo que tiene ahorita de vida ese otro filamento. En mi caso aquí en particular del microscopio de barrido, mm, el año pasado me cambiaron el filamento, que es de emisión de campo de cátodo frío, me cambiaron el filamento. Ahorita por cuestiones del vacío que estaba batallando todo este año, eh, pues ya pasé la mitad del tiempo de vida. ¿Sí? Seguramente el año que entra, por ahí de marzo, abril, vamos a tener que volver a cambiarlo, entonces no me va a durar ni un año. El filamento anterior, nos duró 2 años y medio, casi los 3 años. ¿Sí? Pero ahí no estaba batallando con el vacío. ¿Ok? Bueno, entonces esas son las comparaciones entre los cañones y eso nos sirve pues para saber qué podemos sacar de cada uno de esos cañones. No podemos intercambiar entre los diferentes cañones una vez que ya se compró el microscopio. Así vienen fabricados, ¿verdad? Los microscopios para ese tipo de cañón en específico. Evidentemente, entre mayor sea la resolución, o sea, entre más pequeño sea el haz, vamos a tener una mejor resolución y eso nos va a costar también
eh, eh, pues en el costo final del equipo. Bueno, entonces les había dicho acerca de la relación que hay entre la energía y la longitud de onda. Pues tenemos este, dos aproximaciones. Una es la relación no relativista de Luis de Broglie, que nos dice que la longitud de onda es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la energía, ¿sí? 1,22 entre la raíz cuadrada de la energía. Y la relación relativista que involucra la constante de Planck, la masa del electrón y la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Eh, nos da, pues bueno, vaya, ambos nos dan valores muy parecidos, ¿verdad? No nos vamos a poner a discutir por esas diferencias. Miren, por ejemplo, a 200 kilovoltios, que es el microscopio que tenemos nosotros, mm, la, la longitud de onda no relativista sería de 2,7 picómetros, 0,0027 nanómetros. Mientras que la longitud de onda relativística sería de 2,5 picómetros. Picómetros son por 10 a la -12 metros. Pues no hay, o sea, en esas distancias no hay tanto, nos vamos a pelear por esos 0,0002 nanómetros, ¿ok? Y luego si aumentamos la energía de vamos a lograr tener una menor longitud de onda. Por ejemplo, de 100 que es un voltaje de aceleración, pues común, ¿verdad? En muchos microscopios, tendríamos 3,8 picómetros, 3,7 bueno, vamos aquí a esta columna, 3,7 cuando doblamos o aumentamos al doble el voltaje de aceleración, baja 2,5 y para el caso de 300 que es también otro voltaje de aceleración que se utiliza en la actualidad, sería 1,9 picómetros. Ya los de 400 y los de 1000 kilovoltios, casi que no se usa, ¿no? No sé si en la UNAM hay o había uno de 1000 kilovoltios. Nicolás, ¿sabrás tú si en la UNAM había uno de 1000 kilovoltios? No, también desconozco el dato, alguna vez escuché por ahí alguien mencionar, pero no recuerdo exactamente dónde dijo que había uno. Ok, ok. Sí, yo también lo escuché así como que es algo que compraron allá para, no sé si el Instituto de Física o el Instituto de Materiales, ups, haber sido allá por los 90, ¿no? Cuando, pues en aquellos ayeres, ¿no? Sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Sí. Entonces, bueno, eso sería lo de los cañones. Después de los cañones, vamos a tener las lentes magnéticas o lentes electromagnéticas. Aquí esta ha sido una fotografía donde se ve, se muestra pues cómo son esas lentes electromagnéticas que van apiladas pues formando parte de la columna, ¿va? Entonces, estas lentes electromagnéticas pues son eh, una bobina de alambre de cobre, ¿ah? Enrollado, pues, en este sentido, ¿ah? Alrededor del, de la pieza metálica que es hierro suave o hierro dulce, ¿sí? Y vaya, pues, esa pieza de hierro está hueca y pues alrededor aquí se enrollan los alambres de cobre, ¿ah? O el alambre de cobre, pues, se enrolla aquí alrededor.
este, y termina en estos pines, ¿va? Por aquí se conecta la, a la corriente eléctrica, el voltaje, pues, para que, pues, al pasar la corriente por, por ese cable, ¿sí? Se genera un campo magnético. Entonces, eh, este arreglo, pues, genera calor, ¿no? Por la resistencia propia del cobre, se genera calor, y es necesario enfriarlas con agua. Para eso son estos dos orificios, ¿no? Aquí se conectan las, eh, las líneas de enfriamiento de agua, ¿ok? Y estos conitos metálicos son lo que se conocen como la pieza polar, las piezas polares, que va eh, una encima de otra. No se tocan, ¿verdad? Aquí en medio, de las dos piezas polares es donde se introduce la muestra. Entonces, por estos agujeritos es por donde fluye, por este agujerito del centro y este de acá, es por donde fluye o pasa el haz de electrones que, que viaja por la columna. Aquí tenemos la sección transversal, un esquema de la sección transversal de, de una lente magnética, ¿sí? Donde pues vemos aquí las líneas de enfriamiento, ¿ah? Para mantener pues, que no se van a quemar la, la lente, ¿verdad? Que no se va a derretir el alambre de cobre y pues se echa a perder todo. Este, Tenemos lo que sería la carcasa de fierro dulce, y cómo el haz de electrones pasaría a través de aquí, lo que serían las piezas polares, que estarían uno para acá y el otro hacia acá, ¿no? Entonces, cuando le ponemos corriente a la lente, ¿sí? Eso es lo que modificamos con las perillas, con algunas de las perillas, la corriente que dejamos pasar en una u otra de las lentes. Entonces, esa corriente va a hacer que el campo magnético sea más o sea menos eh, fuerte en, en esta parte de la lente. Sí, se supone que las líneas de magnéticas corren en este sentido, ¿sí? Entonces, ese magnetismo empuja el haz hacia el centro o hacia el eje óptico a cierto valor de corriente, y en otro pues se relaja y hace que el haz de electrones se expanda en esta dirección o se comprima en esta dirección, ¿sí? Así es como funcionan las lentes magnéticas a grandes rasgos, y eso es lo que estamos haciendo cuando movemos las perillas bueno, algunas de las perillas del, del panel de control, ¿ok? Entonces, por acá tenemos lo que es eh, un esquema de rayos o de líneas de cómo sería que funciona una lente óptica, ¿verdad? Pero para imaginárnosla, pues usamos esto mismo como si fuera una lente óptica, eh, para una lente electromagnética, ¿sí? Eh, Miren, aquí esta flecha de arriba asemeja el plano objeto, ¿sí? Que estaríamos queriendo ver esta flecha de doble punta, ¿no? Entonces, por acá viene un haz de electrones, por acá viene otro haz de electrones, y ese haz de electrones pasa por la muestra y se va a dispersar. Hay unas que no se dispersa, que sería este del centro, y otros que se dispersan en estas dos direcciones. Lo mismo para este lado, ¿no? Entonces, al pasar, bueno, antes de eso, la muestra está a una distancia de cero del,
del plano de la lente, ¿sí? Entonces, al pasar, se dispersan y esos haces pasan luego por la lente y la lente, pues como ya lo hemos dicho, va a hacer cambiar la trayectoria de esos haces y los va a llevar a un mismo punto que se llama bueno, tenemos dos planos, ¿sí? Uno es el plano imagen y el otro es el plano focal posterior, ¿sí? El plano imagen está a una distancia de I, ¿sí? Y es donde vamos a obtener eh, la imagen del objeto que estamos iluminando, ¿ok? Entonces, este plano imagen corresponde a, vamos a seguir las trayectorias, ¿sí? Miren, aquí está este haz de electrones que se produjo, se dispersó aquí y viaja de manera recta hasta acá. Entonces, este otro haz de electrones se dispersó en esta dirección y viene y se junta por acá. Y este otro haz de electrones se dispersó en este otro ángulo, en esta dirección. Y al pasar por el lente, viene, cambia de dirección y se junta por acá. Entonces, el plano imagen es el plano donde todos los haces que eh, fueron dispersados de un mismo punto, vienen y convergen en un mismo punto, ¿sí? Lo mismo para este lado, ¿sí? Para este lado de la flecha, todos estos haces que fueron dispersados aquí, vienen a converger en este lado o en este punto también, ¿sí? Y por otro lado tenemos el plano focal posterior, donde vamos a revisar estos haces. Y miren, vamos a seguir este haz que va por acá, convergió aquí con este otro haz en verde más claro. Vamos a seguirlo al revés, ¿sí? Entonces, este haz que se dispersó aquí viene a converger acá. Entonces, vamos a revisar estos dos haces. Fíjense, este haz es paralelo a este haz. Ahora vamos a ver estos dos de aquí, los del centro. Este es de aquí, convergió aquí, y este es de por acá, converge acá. ¿Sí? Estos dos haces también son paralelos entre sí, y lo mismo para estos otros haces. Entonces, el plano focal posterior se define como el plano donde los haces paralelos convergen en un mismo punto, ¿sí? Y pues aunque esto lo vamos a ver mañana, de todos modos ya se los digo, este plano focal posterior es lo que nosotros conocemos en transmisión como el patrón de difracción, ¿sí? Entonces tenemos al mismo tiempo que estamos viendo una imagen, se está formando el plano focal posterior, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener esta información en los microscopios de transmisión al mismo tiempo. Si no la podemos ver al mismo tiempo, ¿sí? O vemos la imagen o vemos el patrón de difracción, pero bueno, este es algo que vamos a ver mañana. Esto es un diagrama de líneas o de rayos, con lo cual nos ayuda a entender cómo se dispersan, cómo se proyectan y cómo funcionan las lentes electromagnéticas. Ok, después del cañón de electrones tenemos lo que es el sistema de iluminación. Sistema de iluminación, les dije hace rato que se refiere a a la apertura condensadora y a las lentes condensadoras. No, les dije que normalmente tenemos dos lentes condensadoras y así se llaman C1 y C2, y en algunos casos llegamos a tener una tercera lente condensadora, la C3, o también se le llama mini lens. Sí, es una lente chiquita que también ayuda a condensar. ¿Para qué nos sirve este sistema de iluminación? Como, como se llaman, como él lo dice, pues el nombre de las lentes
nos sirven para condensar el haz de electrones. Cuando sale el cañón, está la nube de electrones, está el Wellnet que ayuda a formar el primer crossover y de todos modos, bueno, empieza a viajar se aceleran los electrones y estos empiezan a dispersarse en todas direcciones a lo largo del eje óptico, ¿no? Empiezan a salir así pues, a todos lados. Entonces, las lentes condensadoras lo que van a hacer es agarrar esos haces o esos electrones y formar el haz de electrones. Tener nuestro primer haz de electrones, bueno, nuestro segundo haz de electrones ya con un tamaño definido. ¿Sí? Entonces, déjenme leer esto. Dice, el sistema de iluminación comprende las lentes condensadoras y la apertura condensadora. Este sistema toma los electrones del cañón y los transfiere hasta la muestra, dándoles una forma de haz ancho, que le llamamos probe, o haz enfocado, que le llamamos spot. Aquí se controla el tamaño del haz y se puede variar la densidad de electrones con la perilla del brillo. El modo de operación TEM o STEM es fijado por el sistema de iluminación. Bueno, aquí son varias funciones que tenemos que tener. Cuando el haz de electrones, cuando estamos trabajando u operando en modo transmisión, ¿sí? En modo transmisión regular, vamos a tener un haz ancho o un haz paralelo, ¿sí? Al que le llamamos, en inglés le dicen probe, ¿sí? Nosotros le decimos pues el haz, ¿verdad? El haz paralelo, y cuando vayamos a operar en modo STEM, el sistema de iluminación va a hacer que ese haz de electrones se haga chiquito, ¿sí? Em, pues se enfoque o se haga no totalmente convergente, sino son unas, pues como esta forma, ¿no? Aquí sería paralelo más circular, ¿sí? Y en STEM haríamos unas comprimido más chiquito, bueno, mediante eso. Entonces aquí cuando uno quiere operar en uno u otro modo, pues normalmente le pica uno un botón, ¿sí? El modo de operación y automáticamente se cambia a las condiciones de corriente de estas lentes, ¿sí? Igual para un lado, para el otro. O sea, podemos ir de TEM a STEM, picándole uno y otra vez al botón. Claro que eso no se hace, ¿no? Más que una sola vez y porque se pierde la alineación. Pero vaya, lo que quiero es que quede eso entendido, pues, que cuando estamos en modo transmisión regular tenemos un haz paralelo y cuando estamos en modo STEM tenemos un haz enfocado o más o menos convergente. ¿Sí? Eh, Más o menos convergente, ¿no? Porque no está totalmente convergente o no es totalmente convergente. ¿Sí? Bueno, eh, esto aquí también vamos a controlar el tamaño de las. ¿Sí? En modo, ¿a qué me refiero con eso? También eso se hace por un botonazo. ¿Sí? ¿Qué me refiero con un botón? Pues uno puede seleccionar el tamaño de las con una perilla, ya son valores preestablecidos por los que hacen los microscopios, ¿no? Así vienen de fábrica. Entonces, podemos tener unas eh, grande o podemos tener unas pequeño, por ejemplo, en modo transmisión, y seguir manteniendo el haz paralelo. ¿Sí? En modo STEM es lo mismo, podemos tener un haz grande o más pequeño, manteniendo siempre eh, 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 la, pues, lo enfocado de ese haz, pues, o lo convergente de ese haz. Entonces, eso en el microscopio de en alta resolución, el tamaño del haz lo modificamos con una perilla, ¿sí? Donde vemos que varía. El tamaño del haz no viene.
en tamaño, o sea, no leemos el tamaño de las, leemos el número de as, ¿sí? Como el 1C, 2C, 3C, así, hasta llegar al 9 creo es el más pequeño, ¿sí? Entonces, entre más grande sea el as, vamos a tener también más electrones y vamos a poder eh, pues usarlo para alguna otra, ah, en alguna ocasión o en otra, ¿no? Por ejemplo, para el EDS, si queremos tener más o menor cuentas, ¿no? En el modo de operación de STEM funciona igual, ¿verdad? Entre más grandes sean las, vamos a tener, bueno, vamos a tener unas más grande, pero vamos a perder resolución y, pero vamos a tener más cuentas para el EDS, mientras que cuando sea el as más pequeño, va a pasar lo contrario, vamos a tener una mayor resolución y, en consecuencia, vamos a tener menos cuentas en el EDS. Finalmente está la perilla del brillo, donde cuando estamos en modo transmisión convencional, esa perilla nos va a poder hacer el haz más grande o más pequeño, ¿sí? Que eso lo vemos nosotros como una zona que podemos iluminar todo el área o podemos iluminar una fracción ah, de esa área de la que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? Entonces, todo esto se modifica con las lentes condensadoras, con las perillas y pues tienen un efecto en los valores de la corriente que, que se hace pasar a través de estas lentes. Miren, aquí está eso que les comentaba de los tamaños de las, ¿sí? Estas son imágenes del haz de electrones a diferentes condiciones. Dice, imágenes del haz de electrones observadas en la pantalla del TEM a diferentes valores de la lente C1, que es la primer condensadora. Tamaños grandes del haz de electrones, como son la uno y la 2, ¿verdad? Producen altas densidades electrónicas, lo que es útil para los análisis de elementos e imágenes de mayor contraste. Tamaños pequeños del haz de electrones, como son estos dos, el 3 y 4, son recomendables para imágenes de mayor resolución. Bueno, sí se verían en la imagen de los haces de diferentes tamaños. Bueno, entonces ahora pasamos a lo que es mm, la lente objetiva. Entonces, dice, la lente objetiva es la más importante del microscopio, de cualquier microscopio, ya que aquí se forma la primera imagen de la muestra y el patrón de difracción, que posteriormente serán magnificados por las otras lentes, las intermedias y los proyectores. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de lente objetiva, ¿sí? La pieza polar separada, que sería la más común que se tiene en los microscopios de transmisión, ¿sí? Donde por este lado, en este caso por este lado, se introduce el portamuestra y la punta del portamuestra que sostiene a nuestra rejilla viene a quedar aquí en el centro del eje óptico de la pieza de la lente objetiva, ¿sí? Entre las dos piezas polares. Y como les decía, estos cuadritos con la X representan lo que son, en este caso, un cuadrupolo. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, antes de eso vamos a hablar ahora de la pieza polar tipo snorkel. Esta pieza polar es la que comúnmente vemos en los microscopios de barrido, ¿sí? Que, pues, si fijan, nomás es la mitad de una pieza polar, normal, ¿sí? Y pues también tiene eh, sus cuadrupolos, su enfriamiento, etcétera. Y la muestra pues estaría por acá, ¿no? Entonces, vamos a hablar en específico de la pieza polar separada, ¿sí? Donde les digo que aquí se mete.
se introduce el portamuestra, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos cuando vamos a alinear el microscopio, vamos a empezar a trabajar con nuestra muestra, es eh, fijar la corriente eh, de default, de operación de default de la lente objetiva, ¿sí? Eso lo decimos en términos microscópicos, resetear la corriente de la lente objetiva, ¿sí? Lo que quiere decir es mm, que em, el crossover de esta lente quede en un valor, vamos a decirlo así, intermedio en esta altura, ¿sí? Mm, O sea, que quede ahí cerquita de la superficie de la muestra, por decirlo así. Este, cerquita entre paréntesis, ¿no? Entonces, lo segundo que viene es mover eh, la altura de la muestra. A eso se le llama eh, la altura eh, eucéntrica, ¿sí? Subir o bajar la posición de la muestra a llevarla hacia el crossover de nuestro haz de electrones, ¿sí? ¿Eso para qué? Para empezar a tener una imagen más o menos decente de la superficie de la muestra o de alguna característica de la muestra donde vamos a empezar a hacer la alineación, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es ajustar la altura océntrica. Vaya, o sea, si su microscopio se le puede variar la aceleración de voltaje, pues se la varían primero. Segundo, escogen pues qué aceleración de voltaje quieren operar. Segundo, eh, que si van a operar en STEM o en TEM, para mover ahí la, el sistema de iluminación, el tamaño de la apertura, de la apertura condensadora, el tamaño del haz con el que quieren operar, ¿sí? Y después de eso, ahora sí vendría a ajustar la altura excéntrica, que eso se hace aquí adentro de la lente objetiva, ¿sí? Entonces les decía que lo primero que hacemos es resetear el valor de la corriente de la lente objetiva y posteriormente enfocar, así lo digo yo con el CEN, enfocar mecánicamente eh, con la altura de la muestra, es decir, llevar la superficie de la muestra lo más cercano posible al crossover, al crossover de las electrones aquí eh, aquí en el centro de las piezas polares. Bueno, entonces tenemos eh, estos cuadrupolos, que estos cuadrupolos son pequeñas lentes magnéticas que están inmersas dentro de las piezas polares, y estos cuadrupolos nos van a ayudar a extender el haz de electrones en X y Y, en las direcciones X y Y. Normalmente son así X y Y o Y y X, no importa, ¿sí? Pero lo extendemos en esta dirección y lo extendemos en esta dirección, como si extendiéramos, mira, un trapo, ¿no? Este trapo que tengo aquí, así está el haz de electrones. Entonces, con los cuadrupolos esos, estaríamos tratando de extender en X y Y, ese haz de electrones, ¿ok? A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero pues no me deja eh, mover. Pero bueno, de eso trata, de extender ese haz de electrones. ¿Para qué? Para, corregir lo que se llama, o lo que se conoce como el astigmatismo, que es, una aberración que tienen todas las lentes ópticas y electromagnéticas, ¿ok? Entonces aquí hablo acerca de lo que es el foco y el astigmatismo en esta diapositiva. El foco, pues se trata.
o se conoce como el punto donde eh, todos los haces van a converger en un punto, idealmente, ¿verdad? Ya veremos el viernes con lo que nos platique Centel, que eso es, pues idealmente, ¿verdad? No se lleva a cabo a, a la perfección, pero vamos a hacer idea, a pensar de manera ideal y vamos a decir que todos los haces que pasan a través de esta lente convergen exactamente aquí en este punto donde dejé el puntero, ¿sí? Entonces, ese punto lo conocemos como el punto focal o el crossover al que me he estado refiriendo, ¿sí? Después de ese punto, el, el haz de electrones se va a, a dispersar nuevamente, ¿sí? Pero el foco, o cuando decimos enfocar la imagen o la imagen está desenfocada, etcétera, lo que estamos haciendo es eh, llevar ese crossover exactamente a la superficie de la muestra, ¿sí? En transmisión, pues podemos ver a través de la muestra, entonces no necesariamente quiere decir que aquí podamos tener la superficie, pues hay veces que nos interesa, hay algo que está por adentro de la muestra y se puede meter ese crossover adentro del espesor de la muestra y ver un detalle, porque no creo que se ve tan claro, este, de lo que hay unos cuantos nanómetros abajo de la superficie, ¿sí? Entonces, enfocar la muestra hay que pensarlo como llevar el crossover de las de electrones en la pieza polar, en la lente objetiva a la superficie de la muestra. Entonces, cuando movemos la perilla del foco, ¿sí? Que está del lado derecho, lo que estamos haciendo es dándole mayor o menor corriente a la lente eh, objetiva para hacer que ese crossover se desplace hacia arriba o llevarlo hacia abajo, ¿sí? Son del orden de nanómetros, ¿sí? En los microscopios de alta resolución lo movemos del orden de nanómetros, ¿verdad? Normalmente nosotros tenemos este, eh, pues esa condición, ¿verdad? O sea, bueno, esa práctica, por decirlo así. O sea, cuando ya nos desplazamos más de 100 nanómetros con el foco, hay que resetear la corriente de la lente objetiva y mover, ajustar la altura eucéntrica. ¿Ok? Miren, aquí está el, eh, el ejemplo con estas tres imágenes que son de barrido, ¿sí? Eh, pero las puse porque son unas esferas que nos permiten ver lo que quiero explicar, ¿no? Aquí tenemos lo que sería el cono de de electrones que está incidiendo exactamente, el punto focal está incidiendo exactamente sobre la superficie de la muestra, entonces veríamos a la imagen enfocada, ¿no? O sea, vemos que no tiene no se ve borrosa, se ve todo nítido, vaya. ¿Sí? Luego, cuando la imagen está, eh, bueno, cuando el haz de electrón está sobre la, sobre la muestra o por debajo de la muestra, ¿sí? Que en este caso estaría, aquí el crossover estaría por debajo de la muestra, ¿sí? Aquí tenemos una imagen, under focus, se llama, bajo foco o sobre foco, ¿sí? Si está por debajo el crossover, es under focus. Si está por acá arriba el crossover, y estaríamos viendo, pues, con el cono invertido, ¿no? Con la otra parte del cono, tendríamos una muestra sobre over focus o sobre enfocada. Entonces ahí veríamos una imagen de este tipo, ¿no? O sea, se ven las esferas, pero pues ya no se ven con tanta claridad, ¿no? Se ve un fantasmita aquí alrededor de las esferas y las esferas más pequeñas pues se ven más manchadas, ¿no? O sea, no, más borrosas, pues. Y finalmente tenemos lo que es el efecto del astigmatismo, donde les decía que
el, el, el astigmatismo es una aberración donde nos va a deformar la circunferencia perfecta que haría de tener el haz de electrones, ¿sí? Entonces nos lo va a hacer como alargadito. Yo sé lo que es el astigmatismo porque uso lentes, ¿no? Me quito los lentes y no veo casi nada. Entonces sé que tengo ese defecto pues en mis ojos, no sé si en las córneas, en las pupilas, en donde diablos, ¿no? Este, pero ahí lo tengo. Y eso es lo que le corrigen a uno cuando lo operan con las operaciones láser, ¿verdad? Le hacen redondito otra vez este, el cristalino, no sé qué parte de lo. Entonces aquí vamos a ver cómo esta imagen, si fijan, se ve menos borrosa que la bajo foco, pero no se ve nítida, ¿eh? Y si nos fijamos un poquito, se ve así como estirada en un sentido, ¿sí? Este, bueno, son las tres, bien. Este, Vamos a hablar un poquito más del astigmatismo con esta diapositiva. Este, ¿Cómo se corrige el astigmatismo? Entonces, en esta parte de la diapositiva tendríamos aquí la cruz, es el eje óptico, que es el centro de la columna y es el centro de la pantalla. ¿Sí? Entonces, este circulito de acá representa el haz eh, circular, ¿va? Y bien corregido su astigmatismo, que sería un círculo, pues perfecto, ¿va? Entonces, en esta condición de las, pues tendríamos una imagen nítida, ¿va? Siempre y cuando estemos en las condiciones de foco. Pero cuando tenemos que corregir el astigmatismo, pues ese círculo perfecto se va a deformar eh, a elongar en una u otra dirección o en ambas direcciones, ¿sí? Entonces, si estas dos elongaciones se suman, pues tendríamos algo así como una flor, ¿va? Entonces, ¿eso cómo lo vemos en las imágenes? ¿Sí? Esta es una serie de imágenes. Bueno, aquí lo que se trata de corregir el estigmatismo es, vamos a utilizar dos perillas X y Y para corregir el estigmatismo, donde esas perillas van a mover eh, o le van a dar más o menor corriente a los cuadrupolos, hexapolos o octapolos, según sea el tipo de corrector de estigmatismo que tenga cada lente objetivo, ¿sí? Entonces vamos a hacer que esta distorsión a minimizar esta distorsión de tal forma que podamos volver a tener unas circular, lo más circular posible. Entonces, eso como lo vemos en unas imágenes de transmisión. Mira, aquí en medio tenemos lo que es la imagen de la membrana de carbón, ¿sí? Que se le llama microestructura, una estructura granular, ¿sí? Porque son así como puntitos, ¿verdad? Como granitos de arena. No es arena, ¿verdad? Es carbón, ¿verdad? La membrana de carbón de la rejilla. Y del lado izquierdo y del lado derecho tenemos imágenes astigmáticas, ¿sí? Aquí está, el astigmatismo está en esta dirección. Se ve que esos granitos, que eran, pues se veían así redonditos, se alargaron en la dirección de la flecha y en el otro lado, por acá, pues se cambió el astigmatismo, ¿sí? Se alargaron en la otra dirección. Esas dos direcciones son perpendiculares entre sí, son X y Y. ¿Sí? Entonces, esto lo vemos, este cambio lo vemos cuando movemos el foco, ¿sí? Vamos moviendo el foco y no se ve la imagen muy clara, pero de repente llegamos a un punto donde se alarga la imagen y se deforma de esta manera. Regresamos el foco al otro lado, pasamos por el centro que está desenfocadona, no se ve claro, y se alarga en la otra dirección. Entonces ahí sabemos que tenemos estigmatismo. Entonces cuando procedemos a corregirlo con esas mini lentes, ¿sí? Con los correctores, sí, pues con el corrector de estigmatismo, con las perillas del astigmatismo, ¿sí?
Esto es algo que se hace muy comúnmente y no quiere decir que el microscopio no sirva, ¿no? Nada más que es algo que tenemos que hacer a cada rato durante la sesión de microscopía. Es algo que hacemos siempre, ¿no? Estar corrigiendo ese astigmatismo. Cambia según cambiamos la posición del haz de electrones. Ok. Este consejo, sí. Siempre acuérdense de corregir el estigmatismo primero X y luego Y, o primero Y y primero X. No, no corrijan los dos al mismo tiempo, no se van a perder, ¿sí? Y esto pues, se logra con identificar y este, con la experiencia. Leía por ahí en el libro eh, que las correcciones de astigmatismo, o creo que por muy buenos que seamos en el microscopio de transmisión, se logra corregir el máximo, lo mínimo que podemos eliminar el astigmatismo es hasta 98%, ¿no? Quiere decir que quedaría 2% que no podemos corregir, ¿sí? En los microscopios de barrido creo que queda del orden de 5% sin corregir, y usando correctores de aberración se puede llegar a corregir hasta, creo que menos de 1%, ¿sí? O sea, entre, no sé, 0,5 y 1% es lo que recuerdo de hace años que leí eso. Entonces siempre va a haber una pequeña porción de astigmatismo que no podemos eh, eliminar, inclusive utilizando computadores y cosas así, ¿no? Bueno, hasta ahorita esos serían dos de las características que tendríamos que tener siempre eh, eh, como operadores, o lo que busca la gente siempre es una imagen enfocada y que no tenga astigmatismo, ¿sí? Que no esté astigmática. Entonces son cosas que hacemos cada vez que estamos enfocando una imagen, estamos corrigiendo siempre el estigmatismo. Ok, bueno, entonces ahorita mencioné acerca de las aperturas, ¿sí? De la apertura condensadora, y también tenemos lo que son las aperturas este, objetivas y la apertura mm, de área selecta. Hay otras aperturas que si vamos a trabajar con el ILS, son pues las aperturas de Entrance Aperture, se llaman así. Este, bueno, estas aperturas no son más que eh, arandelas, ¿sí? Que tienen orificios pequeños, ¿verdad? Porque por aquí pasa el lado del cráneo, no creen que es una arandela en un agujero grandote, o pueden ser también tiras metálicas con una serie de orificios de diferentes tamaños, ¿sí? Si el microscopio que tienen se le puede variar la apertura, pues a eso se refiere, que podemos mover esta tirita de metálica hacia adentro o hacia afuera y seleccionar una apertura más grande o una apertura más pequeña, según lo que queramos hacer, ¿va? Este otro tipo de aperturas son las que van dentro de la columna. Estas en muchas ocasiones son fijas, no las podemos cambiar. Por el contrario, van dentro de la columna y solamente cuando llegan a darle mantenimiento este, grande a la columna, es decir, que destapan la columna y le sacan las cosas de adentro, que puede ser que en el caso que se contaminó una apertura o se tapó por contaminación, se obstruyen por exceso de contaminación, entonces pues ahí ya sacan la apertura y pues ponen una nueva, ¿no? Entonces, estas aperturas se utilizan para permitir el paso de ciertos haces de electrones hacia adentro de la lente y eh, excluir otros haces. Es decir, nos van a permitir quitar ciertos haces que se están dispersando en ángulos mayores,
¿sí? Y tener pues un haz más menos disperso, ¿sí? El uso de las aperturas pues nos va a dar bueno, aquí nos va a dar ciertas características según lo que queramos usar. Tener mayor cantidad de electrones en las aperturas en la apertura condensadora, seleccionar algunos electrones para formar imágenes en la apertura objetiva y seleccionar un área para formar el patrón de difracción o obtener el patrón de difracción con la apertura de área selecta. Entonces aquí miren, en este diagrama o esquema, el haz de electrones se dispersó, pasó por la muestra y se dispersó. Entonces, algunos haces, los que se dispersan más hacia afuera, son bloqueados por la apertura. Estos no pasan, ¿va? La apertura está aterrizada a tierra y pues los electrones ahí se, por ahí se van, ¿va? Entonces, nada más los electrones que pasan por dentro de la apertura son los que van a contribuir para formar la imagen. ¿Esto de qué nos sirve? Por ejemplo, en el caso de la apertura objetiva, ¿sí? La podemos utilizar para mejorar el contraste de la, de la, de la imagen. ¿Qué quiere decir el contraste? ¿Sí? El contraste se refiere a la diferencia de intensidad entre dos zonas adyacentes en la muestra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de alto contraste y aquí tenemos una imagen de menor contraste. ¿Sí? De menor contraste es una imagen sin apertura y la misma imagen es obtenida utilizando una apertura objetiva y nos va a dar un mayor contraste. ¿Sí? Pero, pues, ¿qué pasa con esto? Tenemos un mayor contraste, ¿sí? Que quiere decir, vemos aquí em, una mayor intensidad y aquí tenemos una menor intensidad, entonces se contrasta esa diferencia de intensidades, que en esta parte se ve casi todo en la misma escala de grises o una escala de grises muy parecida, ¿sí? Pero vean el detalle de la superficie, como en la imagen sin apertura, ¿sí? Podemos ver la superficie con mayor detalle, o sea, se ven más arruguitas o características de esa superficie, mientras que en la de mayor contraste se pierde ese detalle, ¿no? No quiere decir que no esté, sino que no lo estamos viendo, ¿ok? Dice, los electrones procedentes de zonas gruesas o de mayor número atómico son más dispersos, quedando fuera del eje óptico. Entonces, la imagen de estas regiones se ve oscura, ya que hay menos electrones en la pantalla o detector. ¿Sí? Estos electrones que pasan por las zonas más gruesas o de mayor número atómico van a ser más dispersos. Aquí en este esquema, de este lado, la zona de gris oscuro representa a estas zonas gruesas o de mayor número atómico, ¿sí? Donde los electrones van a ser más dispersados, va hacia ángulos mayores y que en una zona de menor número atómico o más delgada, ¿sí? Y la apertura objetiva en este caso va a bloquear esos electrones más dispersos, ya sean que vengan de zonas más gruesas o de mayor número atómico y miren, vamos a seguir este haz. Estas zonas nos van a dar una menor intensidad, ¿sí? Intensidad pues una mayor intensidad en la imagen, ¿sí? Y mientras que las zonas delgadas o de menor número atómico nos van a dar una mayor intensidad, vamos a tener más electrones por acá. Este, la diferencia de intensidad es a lo que nos referimos como mayor o menor contraste, ¿sí? Aquí sería un mayor contraste si estas dos líneas estuvieran más cerca, tendríamos un menor contraste, como este es el ejemplo de la imagen A, ¿ok? Entonces, para eso sirven las aperturas, en este caso, las aperturas objetivas para darle mayor o menor contraste a la imagen. Ok, ya pasamos a lo salimos de la lente
objetiva. Y ahora vamos a hablar acerca de las lentes intermedias y proyectores. Mañana vamos a hablar de lo de patrón de difracción. Entonces, que eso sería lo que viene enseguida de la lente objetiva, pero para no repetirlo, lo dejo para mañana. Las lentes intermedias y proyectoras. Las lentes intermedias se encargan de magnificar la imagen o patrón de difracción obtenido en la lente objetiva. Estas lentes se manipulan con la perilla de la magnificación y sus valores vienen preestablecidos de fábrica. Entonces, este es un juego o un set de varias lentes electromagnéticas, las cuales nos van a dar el poder de magnificación. No, la magnificación no tiene que ver con la resolución, sino que tantas veces podemos agrandar o sí, agrandar la imagen de la muestra que estamos analizando. ¿Sí? Y también se van a encargar de corregir algo que se llama como la rotación pi, que esa rotación pi es eh, la imagen va girando cada vez que pasa por una lente, pues no nada más está el crossover, sino también los electrones vienen girando como en forma helicoidal. Entonces la imagen va girándose. Entonces las lentes intermedias, aparte de magnificar la imagen, corrigen ese giro de la imagen, lo corrigen automáticamente, de tal forma que nada más alcanzamos a ver pequeños movimientos eh, en la partícula o en lo que estamos viendo en la imagen, y eso es porque autocorrigen esa rotación pi, así se llama, la rotación pi. Bueno, las lentes proyectoras son el último juego de lentes y están por debajo de lentes intermedias, y este sistema se utiliza para transferir la imagen magnificada a la pantalla de fósforo o cámaras SD, así como para centrar la imagen se utilizan las perillas del desplazamiento del haz que se llaman Beam Shift X y Y. Estas lentes lo único que van a hacer es que movamos la imagen, la llevemos hacia el centro, hacia el eje óptico, ¿sí? Pero ya como una imagen, ya no vamos a moverle nada al foco ni nada, sino la imagen ya enfocada o desenfocada, como la hayan obtenido, la vamos a mover en, en X y Y sobre eh, el área o la superficie de la cámara. Es como para centrar lo que queremos ver ya con mayor detalle. Ok, entonces aquí les decía, vamos a tener la perilla de la magnificación. Cuando movemos la magnificación, lo que estamos moviendo son diferentes condiciones del sistema de las lentes intermedias que nos van a dar, nos van a variar el tamaño de la imagen con relación bueno, la distancia, ¿sí? Que es el radio de estas dos distancias. La magnificación en transmisión se obtiene mediante esta razón del diámetro I entre el diámetro cero, ¿sí? El diámetro cero, pues está fijo, ¿ah? Es la distancia del, del plano objetivo a la lente, que es la lente intermedia, ¿sí? Y la distancia de I es la distancia, pues sí, del plano imagen a la lente, ¿sí? Entonces aquí en este ejemplo, pues veríamos, por ejemplo, esta distancia de cero es fija, ¿sí? Este, y aquí en el ejemplo tendríamos dos distancias, la DI1 y la DI2, ¿sí? No es 11 ni 12, es DI1 y DI2. El caso de DI1, si se fijan, la imagen está más abajo, el plano imagen está más abajo, es decir, DI1 es mayor que DI2. Entonces, DI1, aquí tendríamos algo que es más grande entre un valor que es constante, nos daría eh, una mayor magnificación. Estaríamos viendo
la imagen de algo, del objeto más magnificado, que en el caso de la imagen DI2, ¿sí? O del plano 2 que se fijan es una flechita más chiquita. Entonces, entre más, eh, bueno, al revés, vamos a decirlo así, más magnificada esté la imagen, esto quiere decir que nuestro crossover de la lente intermedia va a ser cada vez más hacia abajo, lo vamos a estar llevando más hacia abajo. Este, y por el lado contrario, entre más pequeña sea la magnificación, el crossover o el plano imagen, perdón, de la lente intermedia va a ser más cercano a la lente intermedia. ¿Ok? Eso les decía que ya son valores predeterminados. Normalmente, así ven ya configurados los equipos, con magnificaciones, eh, vamos a decir 1000, 2000, 5000, 10000, aumentos así pues depende del equipo, ¿no? Hasta 500,000, 1,000,000, 2,000,000, 10,000,000 según. ¿Sí? Entonces ahí nomás nosotros con una perilla seleccionamos qué valor de magnificación queremos y pues sí, la computadora, el equipo, hace la combinación de valores de corriente para las diferentes lentes intermedias y nos va a dar ese valor de magnificación. ¿Sí? Estas no necesitamos alinearlas, ya están así de default. Y las otras son las lentes proyectoras que les decía, es nomás para centrar la imagen y ya proyectarla en la pantalla o en la de fósforo o en la cámara CCD. Y esos son brillitas X y Y, que se activan con el beam shift, ¿sí? Que es beam shift, es este desplazamiento de las en X y Y. ¿Sí? Entonces, nada más vamos a mover y no le va a pasar nada a la alineación de las. ¿Ok? Vamos bien. Bueno, finalmente tenemos lo que es la pantalla de fósforo y la cámara CCD. Entonces ya aquí hicimos el viaje del haz de electrones a través de la muestra, a través de toda la columna de las lentes y tenemos nuestra imagen ya lista para verla en la pantalla de fósforo o en la cámara CCD. La imagen magnificada y pues tendría que decirlo, magnificada y ya enfocada y corregida de astigmatismo, es proyectada en una pantalla de fósforo, eh, bueno, en una pantalla de sulfuro de zinc recubierta con fósforo que emite aproximadamente a los 550 nanómetros de longitud de onda que corresponde al color verde. Por eso vemos que fluoresce en color verde. ¿No? No todos los microscopios tienen ya pantalla de fósforo. Es bonito trabajar con esas pantallas de fósforo, pero siento que luego se cansa uno más de los ojos. Bueno, yo recuerdo eso, ¿no? Esta pantalla de fósforo es de uso rudo y se utiliza para alinear el haz, buscar zonas de interés y enfocar la imagen. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahí pueden condensar, descondensar el haz y todo, y pues no, es difícil que la quemen. Sí, en ocasiones la puede uno, iluminar de más, ¿cómo se le dice? Encandilar, ¿sí? Y luego tarda unos minutos en dejar de fluorescer, pues nomás hay que quitarle abrir el haz o cerrar el haz para que deje de emitir, ¿verdad? De fluorescer, perdón. Y esto se hace, es necesario tener esta pantalla porque, pues, lo siguiente que vendría sería adquirir la imagen con lo que es la cámara CCD. Casi ya todos los microscopios en la actualidad tienen cámaras CCD. eh, que en inglés son, bueno, traducidos son detectores de carga acoplado. ¿Sí? Estas cámaras S son, ¿cómo les digo? Unos mm, detectores o instrumentos de alta tecnología de semiconductores. Son muy pequeñas
y son eh, eh, pues de cuidado, ¿no? O sea, las tenemos, son frágiles hasta cierto sentido, no que se nos van a romper, sino frágiles hacia el haz de electrones. Entonces, esas sí se pueden dañar si no tenemos cuidado cuando estamos eh, queriendo adquirir la imagen o sea, aventamos el haz de electrones así a lo borras, podemos dañar el arreglo de píxeles, que esos píxeles son este, fotodiodos que pues, funcionan, bueno, que pues son sistemitas de microelectrónica, ¿sí? Entonces, podemos quemar esos fotodiodos y pues pierde la... pues, salen las manchitas, vaya, o sea, salen, se nota después en las imágenes, donde están quemados los fotodiodos, ¿sí? Pues las cámaras SD es lo último que utilizamos para adquirir no, la imagen. Trabajamos en la pantalla de zorrudo, la pantalla de fósforo, y una vez que ya tenemos nuestras condiciones eh, de iluminación, de, encontramos un área que nos interesa y ya está enfocada, retiramos la pantalla de fósforo. Esto se hace normalmente con un botón, ¿sí? Y la pantalla de fósforo se levanta, deja pasar el haz de electrones hacia la superficie de la cámara CCD y la cámara CCD la activamos para que empiece a adquirir. Normalmente le ponemos al inicio que adquiera que esté adquiriendo con una velocidad muy alta, ¿sí? O sea, que dure punto, .1 segundos adquiriendo, es decir, que no esté expuesta tanto tiempo, ¿no? O sea, que adquiera y se apague, que adquiera y se apague. Me refiero en .1 segundos. Imagínense, está adquiriendo súper rápido. Entonces, ahí vemos una imagen, le damos enfocada, una última enfocada y entonces ya le cambiamos a que adquiera la imagen final, aumentando el tiempo de adquisición y pidiéndole que adquiera, ¿no? O sea, el setting para la adquisición es normalmente en la cámara SSD que tenemos del orden de 1 segundo para adquirir ya la imagen de alta resolución. Entonces ahí es como cuando con las cámaras mecánicas de antes, ¿verdad? Se deja abierto el obturador y se deja pasar la luz por X tiempo, entonces llega más luz y se tiene una imagen, una fotografía pues más colorida. Algo similar sería aquí con la cámara CCD, entre mayor tiempo vamos a tener mayor eh, contraste, mayor información, más electrones, pero si la dejamos mucho tiempo, podemos, otra vez vuelvo, dañar esos fotodiodos, esos píxeles. ¿Ok? Bueno, ¿qué más sigue por acá? Yo creo ahí termino por hoy, son 3:30. Se diría que les hablara de los modos de operación, que son transmisión, patrones de difracción y STEM, pero bueno, mañana vamos a hablar sobre patrones de difracción, el miércoles sobre STEM, y luego les iba a mostrar imágenes. Yo creo que se las muestro mañana pasado, sí, en una oportunidad. Ok, y ahorita porque ya quedamos que a las 3:30 se iban a ir a la primera práctica. Este, Termino ahorita con mi presentación. Eh, ¿Tienen ahorita preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Al inicio de la presentación comentó que pues se puede cambiar la configuración del equipo, de cómo están acomodadas las piezas del mismo. ¿Esta configuración cómo afectaría en la obtención de las micrografías? O sea, puedes cambiar la configuración del haz de electrones, puedes cambiarla, mover diferentes
aperturas, em, heladas para arriba y para abajo, este, pues todo te va a afectar, no sé cómo va, o sea, en algunas ocasiones podrás tener una imagen bonita, en otras ocasiones una imagen fea, por decirlo así, a grandes rasgos. ¿Qué me refiero con eso? Una imagen nítida, enfocada, bien contrastada, ¿sí? Si escogiste otras, este, condiciones, pues obtienes una imagen ruidosa, de bajo contraste, donde no alcanzas a ver muchas cosas, puede estar desenfocada, puede estar astigmática también. Entonces, todas esas condiciones son cosas que va uno aprendiendo a identificar con la experiencia de moverle a los microscopios, ¿sí? De tal forma que hay hasta condiciones que dices, te casas con ellas, ¿sí? Decir, cuando quiero hacer alta resolución, ya sé cuáles son las condiciones que a mí me gusta utilizar, ¿sí? Una apertura de este tamaño, unas de aquel tamaño, este, y tales magnificaciones, por decir algo, ¿sí? Pero no son cosas que puedas intercambiar del microscopio, vaya. O sea, no es de que, voy a cambiarle la lente objetiva y le voy a poner una más poderosa. No, no, eso es, pues no es imposible, pero no lo hacemos nosotros. Sí, sí, Ok, sí, sí, gracias. sí, te respondí. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? La idea de esta ah, plática era que fuéramos viendo cómo se relaciona lo que está dentro del microscopio con lo que movemos con las manos, ¿sí? Eh, para empezar a perder el miedo a operar los microscopios y saber que pues hay condiciones que no va a pasar nada, y otras condiciones que no vamos a ver nada, y otras condiciones que, que el microscopio está desalineado, etcétera, así. Y otras de tener mucho cuidado con la cámara CCD, no dañarla. Si la muestra se les daña, pues es su muestra, pues ya no se metió uno en problemas. Pero si dañan la cámara CCD, pues ahí meten en problemas a toda la comunidad, porque pues va a aparecer una mancha, una, en todas las imágenes que saque toda la gente, ¿no? En la micrografía que les presenté en la mañana que les decía del planeta Júpiter, que vi en el microscopio, ahí se ve la quemada de la cámara de uso rudo, la Hamamatsu, del microscopio de alta resolución. Ese puntito que se veía ahí es el eje óptico de de la cámara y del microscopio, donde siempre están convergiendo los haces, ¿no? Entonces, ahí pues ya con el tiempo, con los años, se ha ido quemando esa parte de la cámara, pero pues la cámara de uso rudo no la utilizamos para adquirir imágenes, ¿sí? Entonces, esas imágenes, pues nunca las presentamos. Nadie ve esa quemada en los artículos porque utilizamos las cámaras SD, la cámara SD. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, déjenme, buscar a ver si me mandaron el correo. Ok, aquí, les voy a compartir, aquí por el chat, otra vez les voy a compartir el link para que se unan a a la sesión de Marco Antonio Ruiz Esparza, de la primera práctica con el microscopio de transmisión de alta resolución. ¿Ok? Entonces, déjenme, voy a dejar de grabar